Bienvenido a mi canal, agradece y suscríbete. Para más historias, disfruta de la visualización. El gran salón del palacio de Sirael estaba envuelto en un silencio solemne. El aire olía a incienso de piedras sagradas y a flores cristalinas que solo brotaban en las noches de luna doble. Decenas de delegados, nobles y soldados formaban un círculo alrededor del trono real, aguardando con expectativa. En el centro, en lo alto de los escalones, estaba ella, la princesa Isandra, la joya de la corona, siempre cubierta por un velo de plata que descendía desde su corona hasta la mitad de su torso. Nadie había visto jamás su rostro. Se decía que bajo ese velo había una belleza tan peligrosa que podía doblegar voluntades, y también había quienes susurraban que el velo ocultaba algo terrible, un defecto imposible de aceptar para una heredera real. Fuera cual fuese la verdad, lo cierto era que ninguna de las casas estelares se había atrevido a sellar un vínculo con ella sin antes ver qué ocultaba. Y como la ley de Sirael prohibía revelarlo hasta el día del enlace, la princesa seguía sola, observada con respeto, pero también con temor y desconfianza. Los murmullos llenaban el salón como un río contenido. Cada pretendiente, alienígena o emisario de otras razas, había dado un paso atrás cuando el rey anunció el antiguo rito del vínculo, ofrecer la vida propia sin exigir ver el rostro de la princesa. Todos, menos uno. Entre los asistentes, un hombre de cabello oscuro y ojos intensos permanecía erguido, sin apartar la mirada de la figura velada. Sus ropas no tenían los brillos ni las placas de metal de los embajadores alienígenas, llevaba apenas una chaqueta de tela oscura, sencilla, con una insignia humana casi invisible en el hombro. Nadie entendía qué hacía un humano allí, en una ceremonia donde su especie casi nunca era invitada. El rey se levantó de su trono, su voz reverberando como un trueno en las bóvedas del palacio. Isandra, hija de mi linaje, la corte ha esperado demasiado. Nadie ha osado unirse a ti en el rito sagrado. Ninguno ha tenido el valor. Entonces, el eco de pasos rompió la solemnidad. Alejandro avanzó hacia el centro, cruzando el círculo de nobles y guerreros. Los ojos lo seguían, algunos con burla, otros con sorpresa y unos pocos con desdén. El rey frunció el ceño, y la princesa, tras el velo, se tensó visiblemente. Alejandro se detuvo al pie de las escaleras. No habló de inmediato, dejó que el silencio creciera hasta hacerse insoportable. Finalmente, su voz se alzó, firme, con un acento extraño para los oídos alienígenas, pero cargada de seguridad. Si el vínculo es con tu alma y no con tu piel, no necesito ver tu rostro. Un murmullo se expandió por toda la sala, como una ola de incredulidad. Los guardianes cruzaron las lanzas, preparados para detenerlo, pero el rey alzó una mano, ordenando silencio. Sus ojos amarillos se clavaron en los del humano. ¿Sabes lo que dices, forastero? Ni siquiera las casas más poderosas se han atrevido a pronunciar esas palabras. Si te unes sin ver, tu vida entera pertenecerá a ella. Y lo que esté detrás de ese velo será tu verdad hasta la muerte. Alejandro no pestañeó. La muerte ya la conozco. El temor no me ata. El rey se inclinó hacia adelante, intrigado y al mismo tiempo irritado. ¿Y qué buscas a cambio de tan grande atrevimiento? Oro, tierras, un título en este reino que no es tuyo. ¿Quieres poder? El humano negó lentamente con la cabeza. No busco oro ni títulos. Vine porque, cuando escuché su nombre, algo dentro de mí se encendió. Y cuando la vi, aunque oculta, lo supe, lo que deseo está allí, detrás de ese velo. No necesito más pruebas. Un estremecimiento recorrió a Isandra. Nadie la había defendido así, nadie había pronunciado palabras de entrega tan directas. Su corazón, acostumbrado al frío de la soledad y las intrigas políticas, latió con violencia. Bajó la cabeza un instante, como si el peso del velo se hubiese vuelto insoportable. El consejo comenzó a discutir en voz baja, algunos acusando al humano de insolente, otros murmurando que tal vez era un signo de los dioses antiguos. El rey levantó la mano otra vez, cortando el ruido, y se puso de pie, descendiendo un escalón. Si tus palabras son verdad, humano, entonces acepta las consecuencias. El vínculo con mi hija no se sella con frases bonitas. Tendrás que probar que eres digno, como lo dicta nuestra tradición. Alejandro dio un paso adelante, apenas un movimiento, pero cargado de determinación. No vine a retroceder. El rey lo observó largo rato, como si tratara de leerle el alma. Finalmente, asintió con gravedad. Que así sea. Pero recuerda esto, nadie sobrevive a la osadía de enfrentar nuestro juicio sin estar dispuesto a perderlo todo. La multitud explotó en rumores, el nombre del humano viajando de boca en boca como un secreto prohibido.
Isandra apretó sus manos enguantadas contra el pecho. Bajo el velo, sus labios temblaron. Por primera vez en toda su vida, se permitió una esperanza peligrosa. La noche descendió sobre el palacio de Sirael con un silencio pesado. Los corredores se llenaron de luces azules provenientes de los cristales incrustados en las paredes, que latían como corazones dormidos. Las sombras se alargaban en cada esquina y la brisa traía consigo el eco lejano de las torres de guardia. Isandra se encontraba sola en sus aposentos, sentada frente a un espejo de agua luminosa que reflejaba apenas la silueta velada de su rostro. Se había pasado toda la vida oculta tras esa tela plateada, prisionera de un ritual que la protegía y, al mismo tiempo, la condenaba a la soledad. Aquel día, sin embargo, había cambiado algo. El humano. Ese hombre que, sin temblar, había pronunciado las palabras que ningún otro se atrevió a decir. Mientras repasaba en su mente cada gesto suyo, su respiración se agitaba. Quería odiarlo por desafiar las reglas, por arrastrarla hacia un destino peligroso. Pero al mismo tiempo, había sentido algo dentro de ella romperse cuando escuchó su voz segura. Contra toda norma, ordenó a una de sus damas de confianza. «Tráelo. Quiero hablar con él esta noche». La dama palideció, comprendiendo la gravedad de esa petición. «Princesa, si el consejo lo descubre, haz lo que te digo». La voz de Isandra sonó firme, aunque sus manos temblaban bajo el velo. Minutos después, Alejandro atravesaba en silencio los pasillos ocultos que conducían hasta los aposentos de la heredera. 2 guardias lo escoltaban, desconfiados, con lanzas en mano, pero al llegar a las puertas se quedaron fuera. El humano cruzó solo el umbral, y la gran sala se cerró detrás de él. Isandra estaba de pie junto a la ventana, su figura recortada contra el cielo nocturno donde brillaban 2 lunas gemelas. Llevaba aún el velo, pero había dejado caer la pesada capa ceremonial. Ahora su cuerpo se delineaba en la semitransparencia de un vestido de seda alienígena que brillaba con reflejos azulados. Alejandro inclinó la cabeza, con respeto. «¿Me mandaste llamar?» Isandra no respondió de inmediato. Sus labios se movieron bajo el velo, pero ninguna palabra salió. Finalmente, giró hacia él. Sus ojos, los únicos visibles entre la tela plateada, lo atravesaron con una mezcla de miedo y fascinación. «¿Por qué lo hiciste?», preguntó, con una voz que parecía un canto apagado. «¿Por qué arriesgarte de esa manera?». Él la observó con calma. Caminó despacio hacia ella, pero mantuvo la distancia prudente, como si temiera asustarla. «Porque lo sentí verdadero. No importa lo que digan de ti, ni lo que ocultes. Yo vi tu silencio, tu soledad, y no pude quedarme quieto». Isandra se estremeció. Sus dedos, largos y finos, jugaron nerviosos con el velo. «Todos me miran con recelo. Creen que soy un peligro o una mentira. Tú, en cambio, me hablaste como si ya me conocieras». Alejandro esbozó una leve sonrisa. «Tal vez no conozco tu rostro, pero sí reconozco la forma en que late un corazón. Eso no se puede ocultar tras una tela». El aire entre ambos se volvió denso. La princesa dio un paso adelante, como atraída por una fuerza invisible. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, extendió la mano cubierta con un guante ligero. Dudó un instante, pero finalmente dejó que sus dedos tocaran los de Alejandro. Él no se apartó. La calidez de su piel se filtró a través de la tela, y esa mínima unión desató en ella un torbellino imposible de contener. Por un instante, olvidó que era la hija del rey, olvidó las leyes, olvidó el miedo. «Eres un insensato», susurró, aunque en su voz había un temblor que no era de reproche, sino de deseo contenido. «Tal vez», respondió él con suavidad. «Pero hay cosas que valen la insensatez». La mirada de Isandra descendió a sus labios. Quiso apartarse, pero en vez de eso dejó que su mano se entrelazara con la de él. El contacto era leve, prohibido, y sin embargo quemaba más que el fuego de las antorchas. De repente, un golpe resonó en la puerta. Ambos se sobresaltaron, y ella retiró la mano con rapidez. Una voz grave habló desde afuera. «Princesa, el consejo pide asegurarse de que estáis descansando». Isandra respiró con dificultad y miró a Alejandro con los ojos abiertos de par en par. «Debes irte ahora», dijo apresurada. «Si nos descubren, te ejecutarán al instante». Alejandro retrocedió hacia la salida, pero antes de que la puerta se abriera, se volvió hacia ella. «Si me necesitas, vendré, aunque el reino entero me niegue». El corazón de Isandra dio un salto. Cuando la puerta se cerró tras él, quedó sola en la penumbra, tocándose la mano que aún ardía por el contacto. Sabía que esa noche había comenzado algo imposible de detener.
Al amanecer, la calma del palacio se quebró como un cristal bajo presión. Los rumores sobre la osadía del humano se habían propagado por cada rincón de Sirael. Sirvientes, soldados, consejeros y hasta comerciantes que apenas habían entrado en la ciudad repetían con voces exaltadas lo sucedido la noche anterior. Un forastero había desafiado la tradición milenaria y proclamado su voluntad de unirse a la princesa sin exigir ver su rostro. El consejo convocó una sesión extraordinaria en la sala de los estandartes, un recinto circular donde cada bandera de los clanes galácticos ondeaba como un testigo silencioso. El suelo estaba hecho de obsidiana viva que reflejaba a quienes se encontraban en el centro, como si cada palabra pronunciada quedara grabada para siempre. Alejandro fue llevado allí por 2 guardianes. No llevaba cadenas, pero sí la mirada acusadora de todos los presentes. Caminaba con paso firme, sus botas resonando contra la piedra negra, hasta detenerse bajo la sombra de los estandartes. El rey se encontraba en su trono elevado, rodeado de 12 consejeros de mirada severa. La princesa, oculta tras su velo, estaba sentada a un lado, con las manos entrelazadas sobre su regazo. Nadie podía ver cómo temblaban sus dedos. Forastero, tronó el rey, su voz haciendo vibrar la sala. Has roto el orden de siglos. Has declarado tu intención de formar vínculo con mi hija sin conocer el rostro que oculta. Esto es sacrilegio. Los consejeros golpearon sus báculos contra el suelo, aprobando esas palabras. Alejandro no bajó la cabeza. No he roto nada, respondió, su voz clara y directa. He seguido lo que dicta mi corazón. Un consejero de piel verde y ojos múltiples lo señaló con desprecio. Tus palabras son veneno. ¿Cómo creer que buscas amor y no poder? Eres humano, una raza débil que apenas sobrevive en los bordes de la galaxia. ¿Acaso crees que puedes aspirar a un trono que ni los grandes linajes se atreven a reclamar? Alejandro clavó los ojos en él, sin retroceder. No vine por un trono. Vine por ella. El murmullo se hizo más fuerte. Algunos consejeros rieron con burla, otros intercambiaron miradas preocupadas. El rey levantó la mano y el silencio regresó. Si tus intenciones son sinceras, humano, entonces aceptarás la prueba. Alejandro lo miró sin pestañear. ¿Qué prueba? El rey se inclinó hacia adelante, con un destello implacable en sus ojos dorados. La misma que todos los que osan reclamar un vínculo real deben superar, enfrentar a los campeones de mi guardia. 3 guerreros, cada uno más letal que el anterior. Si sobrevives, demostrarás tu valor. Si caes, tu sangre será la advertencia de que ningún forastero debe desafiar nuestras leyes. Un silencio tenso se apoderó de la sala. Y Sandra dio un paso hacia adelante, olvidando por un instante las normas. Su voz quebró la formalidad de la reunión. Padre, no. Esto es una condena. Ningún humano puede resistir a tus campeones. El rey giró lentamente hacia ella, y su mirada fue dura como una muralla de hierro. Silencio, hija. No te corresponde hablar en este juicio. Y Sandra bajó la cabeza, pero bajo el velo, sus labios se mordieron hasta sangrar. No era ira lo que sentía, sino una mezcla peligrosa de angustia y deseo de protegerlo. Alejandro, en cambio, se adelantó un paso en el círculo de obsidiana. Acepto. Las voces estallaron como un trueno. Unos gritaban que estaba loco, otros que era un acto de arrogancia imperdonable. Los guardias se miraron entre sí, incapaces de ocultar su sorpresa. El rey golpeó con su cetro y el estruendo ahogó cualquier otra protesta. Entonces queda decretado. En 3 noches, en la arena de los ancestros, lucharás contra mis campeones. Si triunfas, tu vínculo con Isandra se considerará digno de la tradición. Si mueres, serás olvidado en la arena como tantos otros. Alejandro sostuvo la mirada del rey, sin titubear. No me olvidaréis. El consejo se levantó, dando por terminado el juicio. Los guardias lo escoltaron fuera, pero Isandra permaneció inmóvil en su asiento, su pecho alzándose con dificultad bajo el velo. Cuando la sala quedó vacía, se permitió un susurro apenas audible. Alejandro, no dejes que te destruyan. Sus palabras se perdieron entre los estandartes que ondeaban en el silencio, como si la sala misma guardara el secreto de lo que acababa de empezar. La arena de los ancestros estaba excavada en la roca viva de la montaña más antigua de Sirael. Era un círculo inmenso, rodeado por graderíos tallados en piedra negra, iluminados por antorchas verdes que ardían sin consumir combustible alguno. Allí se habían librado pruebas de valor durante milenios, y cada mancha en la arena, cada grieta en las murallas, era testigo de las vidas perdidas en nombre del honor y la tradición.
La multitud rugía mientras el nombre del humano se repetía entre gritos y burlas. Algunos lo llamaban insensato, otros lo señalaban como un presagio de desgracia. Pero todos estaban allí por la misma razón, presenciar la caída inevitable de aquel que había osado desafiar lo intocable. Y Sandra observaba desde el palco real, con el velo cubriendo su rostro y el corazón martillando en su pecho. Nadie podía oír lo que murmuraba una y otra vez en silencio, que sobreviviera, que no dejara que la arena se lo tragara. Alejandro entró caminando por el pasillo subterráneo, acompañado por 2 guardianes que lo dejaron en el portón principal. Sus pasos resonaron cuando salió al centro de la arena. No llevaba armaduras de metal como los guerreros alienígenas, apenas un peto de cuero reforzado que le habían dado como concesión, una lanza ceremonial y un pequeño escudo ovalado. Para los espectadores, parecía desnudo frente a la magnitud de lo que lo esperaba. Del otro extremo apareció su primer oponente, Kaar, el campeón de las escamas. Su cuerpo era una muralla de músculos, cubierto por placas naturales que brillaban como hierro bruñido. Sus brazos terminaban en garras afiladas, y sus ojos amarillos se clavaron en Alejandro con hambre de sangre. Cada paso suyo hacía temblar el suelo. El rugido de la multitud aumentó. El rey levantó su mano, y con un simple gesto dio inicio al combate. Kaar no esperó. Avanzó como un huracán, su cuerpo reluciendo bajo las antorchas. Alejandro se tensó, sujetó la lanza y giró apenas a tiempo para esquivar el primer zarpazo. El golpe destrozó el suelo donde había estado un instante antes, levantando polvo y piedras. La multitud rió, convencida de que era cuestión de segundos. Pero Alejandro no se detuvo. Retrocedió, analizando cada movimiento, cada respiración del monstruo que tenía enfrente. ¿Eso es todo, humano?, rugió Kaar, lanzándose de nuevo. Alejandro rodó por la arena, su escudo bloqueó el impacto de una garra y, aprovechando la apertura, hundió la lanza en el costado del alienígena. El arma rebotó contra las escamas, pero la fuerza del golpe lo hizo retroceder unos pasos. El público enmudeció. El humano respiraba agitado, pero sus ojos estaban fijos, encendidos. Se levantó y se lanzó otra vez. No parecía un forastero improvisado, sino un guerrero acostumbrado al dolor. El combate se volvió brutal. Kaar lo golpeaba con una fuerza descomunal, arrojándolo contra las columnas y dejando moretones en su piel. Alejandro sangraba por la ceja, sentía las costillas arder, pero cada vez que caía, se levantaba con más furia. La multitud, que al principio lo había despreciado, empezó a contener la respiración. En el palco, Isandra se inclinó hacia adelante, sus manos aferradas al borde del asiento. Cada vez que él se ponía de pie, un suspiro de alivio se escapaba de sus labios ocultos. Finalmente, cuando Kaar levantó sus brazos para el golpe final, Alejandro dio un paso al frente en lugar de retroceder. El movimiento desconcertó al alienígena. Con un giro rápido, el humano se lanzó bajo su guardia, clavando la lanza en la unión de las escamas del cuello. La punta se hundió con un chasquido húmedo. El rugido de Kaar se convirtió en un grito de agonía. Se tambaleó, intentó atrapar al humano, pero Alejandro giró la lanza y lo derribó contra el suelo. La arena tembló con el impacto del cuerpo colosal. El silencio que siguió fue absoluto. Solo se escuchaba la respiración jadeante del humano, de pie en el centro, con la lanza manchada de sangre y los ojos ardiendo como brasas. Entonces, contra todo protocolo, Isandra se levantó de su asiento. Dio unos pasos hacia adelante, incapaz de ocultar lo que sentía. El velo la protegía de las miradas, pero no podía contener el impulso de alargar una mano temblorosa en dirección a él, como si pudiera tocarlo desde la distancia. La multitud estalló en vítores y gritos, dividida entre el asombro y la furia. Alejandro levantó la mirada hacia ella. No dijo nada, pero la intensidad de su mirada fue suficiente para que la princesa entendiera que había sobrevivido por ella y seguiría haciéndolo. El rey golpeó el suelo con su cetro, llamando al orden. El humano ha superado la primera prueba. Los consejeros murmuraban entre sí, algunos incrédulos, otros con miedo. Si había vencido a Kaar, ¿qué más podía lograr? Isandra volvió a sentarse, pero su corazón ya no pertenecía a nadie más que a ese guerrero ensangrentado que, contra toda lógica, se mantenía en pie por ella. La victoria de Alejandro en la arena había sacudido los cimientos del reino. El pueblo hablaba de él con mezcla de asombro y temor, los consejeros conspiraban en las sombras, y el rey lo observaba con una desconfianza que no lograba ocultar. Pero quien más había cambiado era Isandra. Esa noche, en sus aposentos, caminaba de un lado a otro como un ave enjaulada. Sus pensamientos estaban encendidos,
Había visto a Alejandro sangrar, resistir y alzarse vencedor contra lo imposible. Cada golpe que había recibido lo había sentido en su propia piel, cada vez que él caía había creído que su corazón iba a romperse. Y sin embargo, se levantaba siempre, con esa mirada desafiante que no pedía nada y lo daba todo. No podía esperar más. Convocó a su dama de confianza y ordenó que trajera al humano en secreto. Nadie debía saberlo. El riesgo era enorme, pero el deseo de verlo, de hablarle sin testigos, era más fuerte que cualquier temor. Alejandro llegó con paso firme, aunque su cuerpo aún mostraba las marcas del combate. Tenía el torso vendado, la piel amoratada y un rastro de cansancio en los ojos. Aún así, cuando cruzó el umbral y la vio allí, esperándolo junto a la lámpara de cristal azul, sonrió. «No deberías llamarme», dijo él en voz baja. «Si alguien descubre esto, nos costará la vida». Y Sandra se acercó despacio, con el velo todavía cubriendo su rostro. «Ya no puedo callar. Cada instante que pasa siento que el aire me quema. Necesitaba verte». Alejandro la observó con atención. Podía ver cómo sus manos temblaban, cómo su pecho subía y bajaba con nerviosismo. Dio un paso hacia ella, pero se detuvo, como temiendo sobrepasar un límite invisible. Y Sandra, sin embargo, fue quien rompió la distancia. Extendió la mano y acarició la venda de su brazo, apenas un roce. La calidez de su piel traspasó la tela, y con ese gesto se derrumbaron los muros de contención que había levantado durante años. «¿Por qué luchaste así?», preguntó en un susurro. «Sabías que podías morir». Alejandro inclinó la cabeza hacia ella. «Porque cuando te vi en esa arena, no pensé en mí. Pensé en ti. Y en lo que sería perderte sin siquiera haberte tenido de verdad». Esas palabras golpearon a Isandra más fuerte que cualquier lanza. Sintió como el velo se volvía insoportable, un muro que ya no quería soportar entre ellos. Cerró los ojos un instante, con manos temblorosas, lo retiró lentamente. La tela plateada cayó sobre el suelo como un suspiro. Alejandro contuvo el aliento. Ante él apareció un rostro que combinaba la gracia etérea de su raza con una belleza innegable. Sus ojos brillaban como dos lunas líquidas, su piel tenía un resplandor suave, casi irreal, y sus labios carnosos temblaban de miedo al rechazo. «Ahora lo sabes», dijo ella, apenas audible. «Esto es lo que soy». Alejandro levantó la mano y rozó suavemente su mejilla. Ella cerró los ojos, como si esperara que la apartara. Pero en lugar de eso, la atrajo hacia sí. «Eres lo más hermoso que he visto», murmuró. Los labios de ambos se encontraron en un beso que ardió desde el primer instante. No había dulzura contenida, sino una mezcla peligrosa de deseo y desesperación. Y Sandra lo abrazó con fuerza, olvidando su linaje, olvidando las leyes. Alejandro la sostuvo, sintiendo como su cuerpo temblaba contra el suyo. El tiempo se detuvo. El mundo entero desapareció, y solo quedaron ellos dos, unidos por un secreto que podía destruirlos, pero que ninguno estaba dispuesto a abandonar. Cuando se separaron, ella apoyó la frente en su pecho y dejó escapar un suspiro entrecortado. «Ya no puedo volver atrás, Alejandro. Has visto mi rostro, y ahora me perteneces tanto como yo a ti». Él la rodeó con los brazos, sabiendo que esas palabras eran más que una confesión, eran una condena y una promesa al mismo tiempo. Afuera, el murmullo del palacio seguía girando en torno a conspiraciones y sospechas. Pero en ese cuarto, bajo la luz azulada de la lámpara, Isandra y Alejandro habían sellado un destino que ya nadie podría deshacer. El amanecer trajo consigo un cielo de tonos rojos, como si las nubes hubieran sido teñidas con sangre antes de tiempo. Desde las torres más altas del palacio de Sirael, los centinelas dieron la alarma, una flota de naves desconocidas descendía sobre la ciudad. Su formación no era de visita diplomática ni de ceremonia, era un asedio. Las puertas de la sala del consejo se abrieron con estrépito. Los consejeros gritaban, algunos acusando al humano de haber atraído la desgracia, otros exigiendo preparar la defensa. El rey, con el rostro endurecido, dio una sola orden: preparar a los campeones y sellar los muros del palacio. Alejandro, en ese momento, estaba en sus aposentos asignados, repasando con calma la lanza que había usado en la arena. Sus músculos aún dolían de la primera prueba, pero sus pensamientos estaban en Isandra y en lo que habían compartido en secreto. El recuerdo de su beso era fuego en su memoria, pero también un peso en su conciencia. Sabía que los secretos siempre encuentran una manera de salir a la luz. La explosión lo arrancó de sus pensamientos. Un muro cercano se sacudió, el suelo tembló bajo sus pies y el eco de gritos recorrió los pasillos. Alejandro se levantó de inmediato,
tomó la lanza y salió corriendo. En los corredores, soldados y sirvientes huían en todas direcciones. El humo invadía los techos altos, mezclado con el rugido metálico de criaturas de guerra. Eran los clanes rivales, los que siempre habían envidiado el poder de Sirael, ahora aprovechando el caos de la sucesión para atacar. Alejandro no dudó hacia dónde ir, el aposento de Isandra. La encontró rodeada de guardianes, intentando evacuarla hacia un túnel secreto. El velo cubría de nuevo su rostro, pero sus ojos lo buscaron apenas lo vio aparecer entre la multitud. Alejandro, exclamó con un temblor en la voz. Uno de los guardianes lo señaló con rabia. Él es la causa. No debería estar aquí. Pero antes de que pudiera hacer nada más, un rugido metálico resonó en el pasillo. Una criatura blindada, mitad máquina, mitad bestia, atravesó la pared y se lanzó contra el grupo. El guardián que había hablado apenas pudo levantar su arma antes de ser partido en dos. El caos estalló. Alejandro reaccionó instintivamente, empujando a Isandra detrás de él y lanzándose contra la bestia. La lanza chocó contra el metal, provocando una chispa. La criatura giró su mandíbula mecánica hacia él, mostrando filas de colmillos afilados. Isandra, incapaz de contenerse, levantó las manos y dejó fluir la energía que llevaba años reprimiendo. Un torrente de luz azul salió disparado, golpeando el costado de la criatura y derribándola contra el muro. Los guardianes la miraron horrorizados. La princesa nunca debía mostrar sus dones frente a extraños, y mucho menos junto a un humano. Alejandro la miró brevemente, sorprendido, pero no dijo nada. Volvió a la carga, aprovechando que la bestia estaba aturdida. Con un grito, hundió la lanza en el hueco que la energía había abierto en su armadura. El metal crujió y el monstruo cayó, convulsionando hasta quedar inmóvil. El silencio duró solo un instante. Más pasos resonaban en el pasillo. El ataque no había terminado, apenas había comenzado. Alejandro se giró hacia Isandra, con el pecho agitado y el rostro manchado de hollín y sangre. No hay túnel ni muro que te proteja ahora. Si quieres vivir, lucha conmigo. Los ojos de ella ardían detrás del velo. Sabía que sus poderes, mantenidos en secreto durante años, eran lo único que podía marcar la diferencia. Asintió con decisión. Entonces luchemos juntos. Y por primera vez, princesa y humano se colocaron espalda con espalda. El corredor se iluminó con las antorchas, las sombras de nuevos enemigos acercándose, y el rugido de la multitud invasora entrando en el palacio. En ese instante, en medio del miedo y el fuego, ambos comprendieron que ya no eran dos destinos separados, eran un vínculo en medio de la guerra. La batalla se extendía como un incendio descontrolado dentro del palacio. El mármol de los pasillos se teñía de sangre, los tapices reales ardían, y el eco de los gritos se mezclaba con el retumbar de las armas. Alejandro e Isandra avanzaban juntos, deteniendo a cada enemigo que aparecía en su camino. Él con su lanza rota ya convertida en una pica improvisada, ella desatando ráfagas de energía azulada que hacían estallar el aire como tormentas contenidas. Pero pronto apareció un enemigo distinto. Las puertas de la sala de los estandartes se abrieron de golpe, y un hombre gigantesco, cubierto con armadura negra incrustada de símbolos de guerra, avanzó con pasos pesados. Sus ojos brillaban con una luz carmesí bajo el casco, y en sus manos sostenía una espada ancha forjada en metal oscuro. El silencio cayó entre los invasores. Nadie se atrevía a interponerse en su camino. Era el general Draegor, comandante de la horda rival, temido en 10 sistemas por su brutalidad. Su voz, metálica y grave, llenó el pasillo. Tanto ruido por una princesa escondida y un humano insensato. Su mirada se detuvo en Alejandro. Tú eres el que derrotó a Kaar. Interesante. Pensaba matarte después de divertirme, pero creo que será más útil destrozarte frente a ella. Isandra dio un paso adelante, con la energía vibrando en sus manos. No te atrevas a tocarlo, Draegor. El general rió, un sonido hueco que retumbó en la armadura. ¡Qué curioso! Una princesa defendiendo a un humano. Eso será un rumor divertido cuando me la lleve encadenada. En un abrir y cerrar de ojos, se lanzó hacia ellos con una velocidad imposible para alguien de su tamaño. Alejandro apenas alcanzó a interponer su pica contra el primer golpe. El impacto lo lanzó contra el muro, el aire escapándole de los pulmones. El suelo tembló con el choque de las fuerzas. Isandra liberó un torrente de luz que cegó a varios soldados cercanos, pero Draegor absorbió el golpe con su armadura como si nada. En un movimiento brutal, atrapó a la princesa con un brazo blindado y la alzó en el aire. Ella forcejeó, descargando más energía contra su captor,
pero la armadura del general parecía diseñada para resistir incluso la furia de su poder. Te llevaré conmigo, joya velada, dijo Draegor, sujetándola con firmeza. Y haré que tu padre vea cómo te arrastro por las ruinas de su trono. No, rugió Alejandro, levantándose con sangre escurriendo por la frente. Se lanzó contra él sin pensarlo. Golpeó el brazo del general con toda la fuerza que le quedaba, pero Draegor lo apartó de un manotazo. Alejandro rodó por el suelo, escupiendo sangre, pero se levantó otra vez. Sus músculos gritaban de dolor, sus huesos parecían quebrarse con cada movimiento, y aún así avanzó. «¡Suéltala!», gritó, con una furia que resonó en todo el pasillo. Draegor lo miró con burla. «Eres un insecto. No entiendes tu lugar». Lo derribó de un golpe de rodilla, haciéndolo caer de espaldas. El general comenzó a retirarse con Isandra apresada, dirigiéndose a la torre del juicio, la más alta del palacio, donde podía huir en su nave personal. Isandra gritaba el nombre de Alejandro, su voz cargada de desesperación. «No te rindas. Ven por mí». El humano, aturdido, intentó incorporarse. Sus piernas temblaban, la visión se le nublaba, pero esas palabras atravesaron el dolor como fuego. Recordó el momento en que ella le mostró su rostro, el beso que los unió, el calor de sus manos. Recordó la promesa silenciosa de no dejarla sola jamás. Con un rugido que brotó desde lo más profundo de su ser, Alejandro se levantó una vez más. Tomó un pedazo de lanza rota y corrió tras Draegor, su cuerpo moviéndose más allá de la lógica, impulsado solo por el vínculo que lo ataba a ella. El general llegó a la torre y comenzó a ascender los escalones, arrastrando a Isandra como si fuera un trofeo. Alejandro lo seguía, tambaleante, pero implacable, cada paso marcado por la sangre que dejaba en el suelo. El destino los había llevado hasta allí, la torre del juicio, donde siglos de reyes habían dictado condenas. Ahora, sería el lugar donde un humano desafiaría lo imposible para salvar a la mujer que había cambiado su vida. Los escalones de la torre del juicio parecían interminables. El eco de las pisadas de Draegor resonaba con fuerza, mezclado con los forcejeos de Isandra que luchaba por liberarse. Detrás, Alejandro subía tambaleante, cada paso marcado por sangre y sudor, pero con los ojos fijos en la figura que ascendía llevándose lo más preciado de su vida. Cuando llegaron a lo alto, el viento golpeó con violencia. La terraza de la torre se abría hacia la noche estrellada, iluminada por las lunas gemelas. Desde allí se veía la ciudad ardiendo en batallas, las torres del palacio en ruinas y las naves enemigas lanzando fuego sobre los muros. Draegor lanzó a Isandra contra el suelo, encadenándola con un brazalete magnético que la sujetó a una columna. Ella gritó de rabia, sus ojos ardiendo con lágrimas y poder. «Mírame, humano», rugió el general, levantando su espada oscura. «Esto será lo último que verás, la princesa sometida y tú cayendo bajo mis pies». Alejandro llegó a la terraza jadeando, con la lanza rota en la mano. Sus brazos temblaban, su pecho subía y bajaba como un tambor de guerra, pero su mirada era un filo más afilado que cualquier arma. «No», dijo, con la voz ronca. «Lo último que verás tú, será caer por mis manos». Draegor cargó contra él con un estruendo metálico. El primer choque casi lanzó a Alejandro al vacío. El acero oscuro se estrelló contra el escudo improvisado del humano, destrozándolo al instante. Alejandro rodó, esquivó otro golpe, y con un gruñido contraatacó, clavando la punta rota de la lanza contra el muslo del general. La sangre brotó, pero la armadura absorbió gran parte del impacto. «Eres fuerte, pero no suficiente», se burló Draegor, levantando su espada para un golpe final. Alejandro no pensó, cargó hacia adelante, cerrando la distancia antes de que la hoja pudiera caer. Lo embistió con todo su cuerpo, hundiendo el fragmento de lanza en una grieta de la armadura, justo bajo la axila. El metal chirrió, el general rugió de dolor. Forcejearon cuerpo contra cuerpo, los dos al borde del abismo, con el viento aullando a su alrededor. Isandra, encadenada, alzó las manos. Su energía azul se desató, envolviendo a Draegor y debilitando su defensa. Alejandro, aprovechando ese instante, reunió sus últimas fuerzas y empujó con un rugido desgarrador. El general perdió el equilibrio. Su armadura negra brilló un segundo bajo las lunas, y después su cuerpo cayó desde la torre, estrellándose contra la piedra del patio con un estruendo que resonó en todo el palacio. El silencio se extendió por la ciudad, como si incluso los invasores hubieran sentido la caída de su líder. Alejandro cayó de rodillas, exhausto, con la lanza rota aún en la mano. Isandra rompió el brazalete con un estallido de energía y corrió hacia él.
Lo tomó entre sus brazos, con lágrimas corriendo bajo el velo que ya no tenía sentido de usar. Pensé que te perdería, susurró, apoyando su frente en la de él. Pero me salvaste, otra vez. Alejandro, jadeante, sonrió débilmente. Nunca dejaré que te arrebaten de mí. Ella lo besó con una fuerza que desbordó todo lo que había contenido. No importaban las miradas, ni las leyes, ni los consejeros que desde abajo presenciaban la escena con ojos incrédulos. En lo alto de la torre, bajo el cielo abierto, princesa y humano se entregaron el uno al otro como si el universo hubiera sido creado solo para ese instante. La batalla abajo comenzó a cambiar. Con la caída del general, las tropas enemigas se replegaron, desconcertadas y sin liderazgo. Los guardianes de Sirael aprovecharon para contraatacar, y poco a poco las llamas se extinguieron. El palacio se llenó de cánticos, no por la victoria de un ejército, sino por la fuerza de un humano que había logrado lo imposible. Días después, el consejo se reunió. Algunos quisieron condenar a Alejandro, alegando que era una amenaza para la tradición. Pero el rey, tras ver con sus propios ojos cómo su hija se aferraba a él, calló a todos con una sola frase. El vínculo ya está hecho. Negarlo sería negar la voluntad de los dioses. La ceremonia se celebró en el mismo salón donde todo comenzó. Esta vez no hubo velo, no hubo secretos. Y Sandra caminó hacia Alejandro con el rostro descubierto, radiante, mientras el pueblo la vitoreaba. Sus manos se entrelazaron ante el altar de cristal, y cuando sus labios se unieron, el palacio entero estalló en júbilo. El humano y la princesa habían vencido juntos la desconfianza, la guerra y la muerte. Lo que empezó como un acto de insensatez se convirtió en un lazo inquebrantable, sellado no solo por la sangre derramada, sino por el amor que ambos habían jurado defender hasta el fin de sus días. Y así, en un mundo donde nadie se atrevió a formar un vínculo sin ver el rostro de la princesa, fue un humano quien lo hizo y cambió el destino de un reino entero.